Muy buenas tardes a todos y a todas y como siempre comenzar esta comparecencia dando las gracias a los medios de comunicación, especialmente en un día como hoy, donde hemos convocado con tanta premura debido pues a las últimas novedades y a la situación excepcional que se está generando en nuestra ciudad en torno al voto por correo. Y con respecto a este tema, lo primero que quiero dejar claro es que a falta de aportar los datos de hoy, que es el último día para poder solicitar los votos por correo, Melilla ha alcanzado ya la cifra de 11.002 solicitudes de voto por correo, lo que es lo mismo un 19,94% del censo de la ciudad. Con estos datos que estoy aportando, y si lo extrapolamos a comicios anteriores, al 2019 por ejemplo, estaríamos hablando de que 10 de los diputados de la Asamblea podrían decidirse o estar ya elegidos antes del 28 de mayo debido al voto por correo. Es un dato muy llamativo de por sí, pero se hace aún más llamativo si lo comparamos con, por ejemplo, la ciudad hermana de Ceuta, que tiene un porcentaje del 3,3% de solicitudes de voto por correo, o la media nacional, que alcanza solo el 2,84%. La sombra de la sospecha en cuanto a la posible compra de votos por correo ha estado presente desde el primer momento y por eso, como bien sabe, hay en curso una investigación policial que se encuentra bajo secreto de sumario, pero en la que se está trabajando intensamente para poder esclarecer qué es lo que sucede en torno a esta cuestión. Garantizar el Estado de Derecho y la normalidad democrática ha sido el principal objetivo de esta delegación de gobierno y por ello hemos llevado a cabo el mayor despliegue policial de todos los tiempos. Hablamos que hemos tenido presente a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no solamente en las inmediaciones de correo, sino que como novedad este año también hemos incorporado una dotación para prestar servicio en el interior de la oficina de correo, así como en la implementación en los dispositivos de seguridad que hemos llevado a cabo, que hemos establecido tanto en puerto como aeropuerto en un primer momento y que además después se ha extendido también a la frontera terrestre de Benienzar. Pero no solo eso, también estamos hablando de un despliegue que ha servido para poder acompañar a los responsables, a los repartidores de correo, que consistía en un acompañamiento individualizado para garantizar la integridad de estos trabajadores a la hora de entregar la documentación electoral. Y todo ello porque, como bien saben, la semana pasada vivimos varios episodios desagradables con la sustracción de la documentación electoral cuando estas personas estaban haciendo el reparto en el ejercicio de sus funciones. Y por lo tanto, en este momento, en este capítulo y en este apartado, quiero desde aquí agradecer tanto a Policía Nacional como a Guardia Civil y a Policía Local por la coordinación que han establecido para poder llevar a cabo, como decía, este acompañamiento individualizado a todos los trabajadores de correo. Pero además, como decía, este año como novedad el dispositivo que se ha incorporado dentro de las oficinas de correo tenía un objetivo principal, que era seguir garantizando la transparencia en el proceso, que el proceso del voto por correo fuese limpio. Y por lo tanto también hemos querido poner en valor este dispositivo, el dispositivo de interior de correo, que como novedad tuvimos que implantar este año debido a dos cuestiones fundamentales a las que he hecho alusión. En primer lugar, el número tan importante, el porcentaje tan elevado de peticiones de solicitudes de voto por correo, y en segundo lugar, pues debido a que esas sustracciones de voto hacían pensar que algo pudiera estar pasando y por lo tanto para seguir garantizando un proceso limpio. Pero como decía, además de todo el dispositivo, todo el despliegue que hemos llevado a cabo en toda la ciudad, era importante también tener en cuenta la frontera terrestre como otra vía u otro itinerario para que estos votos que se solicitaban aquí en Melilla pudieran tener su punto de destino, la península. Por lo tanto, una vez dicho todo esto, tengo que hacer una valoración muy positiva
con respecto al acuerdo que adoptó ayer la Junta Electoral de Zona, que exige que las personas que vayan a depositar el voto tengan que hacerlo de manera presencial, personal e identificándose con su DNI o pasaporte. Es una muy buena noticia, fue una muy buena noticia la que recibimos en la tarde-noche de ayer, porque esto ayuda, es un mecanismo más que ayuda a ese control del voto por correo y a garantizar que esta herramienta se utilice para el objetivo con la que se diseñó. Y por lo tanto también evitar que se pueda producir cualquier tipo de fraude en torno a este voto. Y si es una valoración positiva la que tengo que hacer sobre el acuerdo de la Junta Electoral de Zona, también es una valoración positiva y es una gran noticia la que hemos recibido hace escasas horas sobre el acuerdo adoptado por la Junta Electoral Central, que no solo ratifica el acuerdo adoptado ayer por la Junta Electoral de Zona, sino que también lo amplía al resto de las oficinas de correos a nivel estatal. Es decir, que cualquier persona, cualquier elector que haya solicitado el voto por correo en la ciudad de Melilla, aunque quiera hacer su entrega en cualquier oficina de correo del resto del territorio nacional, también tendrá que seguir las mismas instrucciones y las mismas directrices que si lo depositara en Melilla, es decir, de manera presencial e identificándose a través de su DNI o de su pasaporte. Y por lo tanto es una gran noticia que va muy al hilo de lo que hemos estado solicitando. Ya lo solicitamos la semana pasada, pero sin mucho éxito, pero habida cuenta de los sucesos que se han ido desarrollando a lo largo de estos días, finalmente hemos tenido este apoyo y este respaldo tan necesario para garantizar, como he dicho en numerosas ocasiones, la calidad democrática de nuestra ciudad. Y por lo tanto quiero también ir finalizando como había comenzado, poniendo en valor que esto ha sido un trabajo de equipo, un trabajo de muchos días, de varias semanas, y que al final creo que con estos acuerdos que se han adoptado por parte de ambas juntas tendremos esa oportunidad de, tenemos esta oportunidad de tener una herramienta que ayude a mejorar todo lo que se estaba produciendo en torno al voto por correo. Y desde aquí mi agradecimiento por la colaboración y por el apoyo tanto al Ministerio del Interior, al Gobierno de España en general, al Servicio Estatal y Regional de Correos y, cómo no, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que dentro del trabajo que cada uno hemos ido desarrollando de manera siempre coordinada y conjunta, pues al final hemos conseguido también este respaldo de la Junta, que ayude a mejorar y que ayude a quitar o a eliminar toda sospecha de duda de algún posible fraude en torno al voto por correo. Quiero dejar claro que el Gobierno de España ha garantizado en todo momento un proceso electoral limpio, y ese va a seguir siendo nuestro objetivo ahora y siempre: garantizar un proceso electoral limpio. Hemos puesto todo el esfuerzo, todo el empeño y todas las herramientas necesarias para acabar con el posible fraude y sobre todo para garantizar el libre ejercicio del derecho al voto de toda la ciudadanía melillense. El Gobierno de España ha actuado de manera rápida, eficaz y sobre todo contundente. Los mecanismos del Estado de Derecho han funcionado y lo que queda es seguir garantizando el derecho de la ciudadanía melillense a poder elegir a sus representantes de manera limpia, de manera libre y sobre todo de manera transparente. Y ahora sí, muchísimas gracias y quedo a la espera de cualquier pregunta que pudieran tener. Delegada, ¿qué pasa con las personas que hayan ejercido ya su derecho a voto? Lo digo a raíz de las declaraciones del líder de Coalición por Melilla, Mustafa Berchan, comentaba que son del orden de unas 300 personas que habían ejercido su derecho a voto sin identificación alguna. Y por otro lado, si ha habido algún tipo de incidente en frontera aeropuerto-puerto a raíz de que se hayan reforzado esos controles. Bueno, en primer lugar, y por contestar a la primera pregunta, es muy sencillo. He hablado a lo largo de la comparecencia de un dispositivo especial que ha habido este año dentro de las oficinas de correo con el objetivo de garantizar
que ninguna de las personas pudieran trasladarse a la oficina de correo con un número elevado de votos. Quiero decir que, amparado en un auto judicial, toda persona que haya ido durante estos días a la oficina de correo no ha podido entregar más de 5 votos, habida cuenta de que toda persona que entregara más de 5 votos debía ser identificada y además también identificar a los titulares de los votos que depositaban, y por lo tanto era una de las garantías que teníamos dentro de las oficinas de correo para evitar un posible fraude o que una única persona llevara un número importante o elevado de votos, como ya ha sucedido en años anteriores. Por lo tanto, estos 700 votos que se han ido depositando a lo largo de todos estos días lo han hecho con las garantías que nos ha permitido llevar a cabo o poner en marcha esta herramienta, como que nos amparase un auto judicial para poder proceder a la identificación tanto de la persona que deposita el voto como de los votos que se han emitido. Exacto. En cuanto a la segunda pregunta, en principio no ha habido ningún incidente. Sí que es cierto que hemos detectado a alguna persona, pero han sido votos personales y por lo tanto no ha habido ningún incidente de ninguna graves características ni hemos encontrado tampoco un número elevado de votos que hayan salido hacia la península. De hecho, son 161 votos dentro de los 700 votos a los que hacíamos alusión. 161 han sido depositados en la península en diferentes puntos y como decía, siempre de manera individual por el propio titular del voto, por el propio elector. De hecho, ha sido el propio presidente de Coalición por Melilla ha resaltado la incongruencia de esta decisión que adoptó la Junta Electoral de Zona cuando supuestamente le propusieron en 2015 y en 2019 esta misma medida de exigir el DNI a los votantes por correo, pero que en ese momento se opuso. No sé si esto... Bueno, yo creo que no es ninguna incongruencia, simplemente hay que analizar los tiempos. Yo tampoco quiero retrotraerme al 15 y al 16. Lógicamente, en este 2023 hemos hecho un trabajo incansable y por lo tanto creo que el presidente de Coalición por Melilla debería alegrarse muchísimo de la decisión, tanto de la Junta Electoral de Zona como de la Junta Electoral Central. No obstante, sí que quiero decir que la diferencia con respecto a otros años es que hemos batido récord. Por ejemplo, por poneros un ejemplo y aportar datos, este lunes y este martes han sido 700 personas cada día las que han solicitado voto por correo. El jueves y el viernes pasado 500 personas las que han solicitado el voto por correo y hemos tenido desde que se iniciara el proceso una media de 300 solicitudes de voto por correo diario. Eso no había sucedido nunca y por lo tanto eso hace saltar todas las alarmas y que nos activemos y coordinemos un trabajo para, pues, primero, detectar un posible fraude en el caso de que lo hubiera y segundo, poder tomar medidas a tiempo para garantizar el proceso electoral y por lo tanto yo simplemente decirle desde aquí al presidente de Coalición por Melilla y a todos los presidentes y directivos y a todos los partidos políticos y por supuesto también a la ciudadanía que hoy es un día feliz, hoy es un día muy bueno, tenemos una muy buena noticia aquí en Melilla y por lo tanto todos deberían alegrarse de esta decisión porque así con esta decisión que se ha tomado tanto a nivel regional con la Junta Electoral de Zona como a nivel central nos estamos garantizando un proceso limpio, un proceso transparente y sobre todo un proceso que aporte garantías a la ciudadanía melillense que son los verdaderos protagonistas en esta cita electoral porque deben ser ellos los que elijan a sus representantes de manera libre. Preguntarle porque hoy hemos conocido esa supuesta trama de compra de votos que se está llevando a cabo, que se lleva llevando a cabo supuestamente durante muchos años. No sé si tiene alguna información, porque nos habla de que son identificados más de una treintena de personas o son investigados y acabamos de leer en la cadena SER que ha publicado que mayoritariamente son de Coalición por Melilla. No sé si tiene alguna información. Bueno, yo simplemente lo que puedo decir con respecto a este tema es que ahora mismo estamos inmersos en un proceso de investigación y por lo tanto hay que ser muy cautos con la información porque además muchas veces podemos obstaculizar incluso pues las investigaciones que pudieran estar en curso y por lo tanto yo en este sentido, si me lo permiten, tengo que ser cauta y tengo que dejar actuar a Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, a Policía Nacional en este caso, que siga su curso con las investigaciones
por mi parte, dar toda la colaboración y el apoyo necesario, pero que hasta que no hayan datos reales, datos fiables y sobre todo datos contrastados, pues ser muy cautos con la información que se da para no obstaculizar este proceso tan importante que nos servirá para esclarecer si hay un supuesto fraude o una supuesta compra detrás de todo esto. Lo que está claro es que esto se lleva hablando, de hecho lo hablamos la semana pasada, sí. En la calle todo el mundo lo habla, sí. Lleváis años en Melilla hablando de esa compra de votos, sí. De hecho hay dos personas que están condenadas por ello, sí. ¿no? Por eso era importantísimo que sobre todo con las cifras que he dado, que me parecen unas cifras tremendas, 11.002 personas que hayan solicitado ya el voto por correo a falta de tener los datos de hoy, me parecía importante atajar esto, coger este problema de raíz y trabajar. Por eso yo decía que llevamos ya no días, sino semanas trabajando en este sentido, intentar llevar a cabo todos los mecanismos posibles para que, pues si hay alguna de estas cuestiones de las que estamos comentando, algún posible fraude, se pudiera atajar de forma inmediata y a corto plazo con estos mecanismos que se están estableciendo, y ya lógicamente se habla a largo plazo pues de otro tipo de medidas. Pero lógicamente era importante hacer esto, por eso digo que el Gobierno de España ha actuado, y desde esta delegación de Gobierno hemos querido actuar de manera rápida, pero sobre todo de manera contundente para poder atajar este problema y que la ciudadanía, en vez de hablar de esto, pueda hablar de la Melilla que quieren o de cuáles son pues las diferentes propuestas por las que quieren optar, y no por una supuesta trama o por una supuesta corrupción o compra de votos. Me gustaría saber si ha habido redadas en la Cañada y si tienen constancia de que han salido votos a través de Marruecos en la península. Ahora mismo lo que puedo decir es que estamos inmersos en este proceso y todos los escenarios están abiertos. Hay diferentes investigaciones en varios puntos de la ciudad, no está enfocado solamente en un punto, en varios puntos de la ciudad. Y constancia de que hayan salido un número de votos tanto elevado, tanto por puerto, aeropuerto y frontera, ahora mismo no tenemos, pero ya sí que es cierto que en el caso de que hubiesen salido sin que los controles lo hubiesen detectado, porque estamos hablando de unos controles, de una implementación de controles, pero que aún así es muy complicado que una persona que quiera sacar un número de votos importante pues lo haga de manera visible, y por lo tanto si no es de manera visible es complicado, aunque los dispositivos y los controles han estado. Dicho esto, aunque estos votos se hubiesen sacado a la península, ahora es el titular del voto, el elector, el que tiene que depositarlo con su identificación. Entonces no tendría ningún sentido, si estos votos están en la península, pues que lo hubiesen sacado o que intentaran ahora sacar algún voto. No obstante, aunque ahora mismo esta posibilidad es muy complicada, porque aunque saquemos los votos tendrían que sacarlo de manera individual, no podríamos sacar 1000 votos y que una misma persona los depositara. Vamos a continuar estos días con los dispositivos tanto en puerto, aeropuerto y frontera hasta que veamos cómo va evolucionando toda la situación de lo que se está generando alrededor de esta cuestión. ¿Y qué lectura se hace de la diferencia que hay entre las solicitudes que se han registrado y los votos y la... Claro, claro, es que eso llama también poderosamente la atención. Tenemos unas solicitudes muy elevadas, 11.000 personas han solicitado el voto por correo, sin embargo en contraposición son solamente 761 las que al final han ejercido ese derecho al voto. Quiero decir que frente a las 700 personas que solicitaron, por ejemplo, voto por correo el sábado, pues yo esta misma mañana he llamado para ver cómo iba evolucionando la situación en la oficina de correo, y a media mañana era simplemente una decena la que había depositado el voto. Entonces hay un desfase en número, y eso también llama poderosamente la atención, como tantas personas saben, 11.000 personas saben que el día 28 de mayo no estarán en Melilla o no podrán ejercer su derecho al voto de manera presencial. Sin embargo, a la hora de depositarlo, estas cifras no concuerdan con las solicitudes que tenemos, y eso es otro de los datos característicos y que llaman estrepitosamente la atención. Delegada, ¿cómo valora lo que ha anunciado esta tarde Mustafa Berchan, que pide la suspensión de las elecciones, observadores internacionales y que se plantean impugnarlas? Ya, yo siempre, y últimamente con un poco más de razón he dicho que estamos viviendo una serie de ocurrencias, ¿no? Varias por parte del señor Berchan, y la verdad es que yo creo que lo que debería valorar es positivamente la medida que se ha adoptado, porque si es cierto que existe algún tipo de fraude, esto va a evitarlo, y por lo tanto ya no tendría ningún sentido una anulación
de las elecciones, porque ya estamos garantizando que las personas que van a ejercer, que estas 11.000 personas que ya sabían que no podían personarse en las oficinas de correo, van a poder seguir ejerciendo su derecho al voto, van a poder hacerlo, pero tienen que hacerlo identificándose. Y por lo tanto esto es una garantía del sistema, y ya no cabría esa petición de suspensión de elecciones, sino simplemente posicionarse a favor de esta medida y congratularse y alegrarse de que haya pasado a tiempo, que son solamente 700 las personas de las 11.000 que podrían haber ido ya a correo. Y por lo tanto, a mí lo de los observadores que me llama poderosamente la atención, que bueno, pues que estemos a esta altura pues haciendo este tipo de declaraciones y no pues sinceramente pensaba que la rueda de prensa que iba a dar era pues para alegrarse, después de tantas peticiones que hemos hecho, pues para alegrarse de la medida que se ha adoptado, porque va a garantizar el proceso. Sabrina, yo tengo varias preguntas. Llegados a este punto, ¿a qué escenario nos vamos el día 28? Porque bueno, se está hablando de informaciones de redadas y escenarios un poco complicados. Y luego, si esta decisión de la Junta Electoral Central sienta precedente para reformar la ley orgánica que regula el voto por correo. Claro, bueno, pues los diferentes, el escenario que se plantea el día 28 de mayo, pues ahora mismo es ciertamente algo imprevisible, ¿no? Tendremos que ver, bueno, en cuanto a los electores, la participación que pudiera haber ese día. Como bien saben, el día 28 además hacemos ese seguimiento, iremos también trasladando cuáles son las cifras y sobre todo la participación de ese día, pero hablamos de un porcentaje importante, un 20% que ya no podría emitir su voto, habida cuenta de que lo han solicitado por correo, y esto también va a ser clave para el día 28 de mayo. Por lo tanto, es un escenario ahora mismo algo complejo. En cuanto a la siguiente pregunta, no me acuerdo cuál era. Sí, hay un excedente ya para... Ay, vale, perdón. En cuanto a la siguiente pregunta, pues el tema de la reforma es algo que también está sobre la mesa y que después de este proceso electoral, al día siguiente, tendremos que hacer hacer esa reflexión de qué es lo que ha pasado en Melilla y cuáles son las medidas que tenemos que adoptar, que a eso es lo que yo hacía referencia con medidas a corto plazo, con lo que estamos haciendo ahora, y a más largo plazo con la posibilidad de esta reforma del artículo 73 de la LOREG, que sí que es cierto que no contempla esto, que por eso ha sido determinado o adoptado por la Junta Electoral de Zona, no contempla esa identificación. Sí que lo hace el artículo 72 y por lo tanto tendríamos que ver cuál es el planteamiento que debemos hacer para, bueno, intentar acabar con este tipo de prácticas. Me parece algo triste porque al final es una ley que está muy bien hecha, que esto no sucede afortunadamente en otros puntos del territorio, pero que si al final está sucediendo algo de estas características y cada año hemos visto que va a más, pues tendremos que hacer una reflexión y ver cómo podemos intentar acabar con este tipo de prácticas. Te preguntaba antes porque hace años que se lleva hablando de esto, hay 2 personas condenadas, porque no se ha hecho nada antes. Se ha esperado, digamos, a que aumentara ese porcentaje de solicitudes de voto por correo, pero nunca se ha hecho nada, ¿no? En honor a la verdad, yo tengo que decir, bueno, yo llevo al frente de esta delegación de gobierno, como bien saben, desde 2018, estuve en los 3 procesos electorales del 2019 y ya en el 2019 desde esta delegación de gobierno sí que lo hicimos, solicitamos ya a la Junta la identificación, pero lógicamente eran unos datos que, aun siendo elevados, hemos estado siempre a la cabeza del territorio, no eran unas cifras tan significativas, pero este aumento sustancial, por poner un ejemplo, con respecto a las elecciones autonómicas del 19 y las generales, las que se repitieron, había una diferencia de unos 1.500 votos, pero el crecimiento sustancial que se ha producido con respecto a las últimas elecciones han hecho saltar todas las alarmas y por lo tanto hemos vuelto a solicitar, en principio sin tanto éxito la semana pasada, y el cambio ha sido de estos días por la situación que se ha ido produciendo, y ahora mismo pues por eso decía que habrá que reflexionar y saber si necesitamos ese paso más con la reforma del artículo 73 de la LOREG. Pero yo no puedo hablar de lo que pasaba antes de que yo ocupara esta delegación de gobierno, pero sí tengo que decir que en el 2019 ya se solicitó una medida de estas características. Es cierto que se ha estado hablando en numerosas ocasiones,
pero no es menos cierto que al ocurrir solamente en una parte del territorio, a lo mejor al principio no se ha visto la magnitud que podía alcanzar esta cuestión, y por lo tanto ahora que sí que somos conscientes todos de esta cuestión tan grave, pues habrá que sentarse y ver cómo podemos poner una solución para que esto no pase. No sé si barajan de dónde está saliendo el dinero para comprar los votos, del narcotráfico. Bueno, pues ahora mismo ese tema, lógicamente, también está todo ahora mismo bajo investigación, porque hablamos de un posible fraude, hablamos de una posible compra, pero como bien apunta, para esa posible compra se necesita mucho dinero, y también tendrán que investigar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado la procedencia, y por lo tanto yo confío firmemente en el trabajo que hacen nuestros profesionales, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y estoy convencida pues que al final podremos esclarecer todas estas cuestiones y que podremos saber algo más de qué es lo que está pasando y del trasfondo de toda esta cuestión. Delegada, da la impresión de que a alguien este tema se le ha ido de las manos, ¿no? Sí, o a mucha gente. Sí, yo creo que al final no se ha medido. Y bueno, pues estamos barajando ya una cifra bastante importante, y creo que ahora mismo se han empezado, incluso por lo que pregunta, a dar cierta comparecencia o a proponer ciertas cuestiones que además no parecen serias. Por eso decía que es importante lanzar ese mensaje desde aquí, desde Delegación de Gobierno, que nosotros, el Gobierno de España, sí se ha tomado esta cuestión en serio, sí que ha trabajado desde el minuto uno, sí que hemos intentado trabajar con rapidez y contundencia, y sobre todo que el objetivo ha sido garantizar este proceso electoral limpio, y por lo tanto yo creo que bueno, pues que al final esta cuestión se ha visto desbordada, y por eso nos encontramos ahora mismo en este escenario tan triste y tan grave. Sobre la petición que hacía el Partido Socialista de que ese voto por correo se contabilizase en urnas separadas como el voto del extranjero, ¿se sabe algo? ¿Ha llegado algún cosa? Bueno, como Partido Socialista, yo creo que mañana la Secretaría General estará encantada de responder a esta pregunta.